todo el corazón quiero rendirte honor, mi buen Jesús. Te exaltaré, eres mi Dios y Rey. Te vine a adorar tan solo a ti. Al pronunciar tu nombre, mi alma tiembla. Jesús, cuando Partimos desde este versículo, de este pasaje de la Escritura, porque dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Orando, que dijimos, Padre. Él es nuestro Padre y es el ejemplo de cómo debe ser un padre con sus hijos. Lo vemos en el trato, lo vemos en la forma de llevarnos. Nosotros vemos cómo hemos venido a este camino en distintas condiciones, y sin embargo vemos cómo Dios, nuestro Padre, nos fue llevando hasta ir formando una familia como hoy lo somos. Amén. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el verso 12 y 13, dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Así que nosotros, por haber creído, fuimos constituidos hijos de Dios. Acá ya Pablo, dándolo como un hecho, dice: sé imitadores de Dios como hijos amados. En este caso, nosotros que estamos reunidos para hablar acerca de nuestras obligaciones o de la forma en que debemos llevar a nuestros hijos, debemos imitar a Dios. Bueno sería poner nuestros ojos en Él y ver el trato que Él ha tenido con todos nosotros. Miramos y partimos de una base y decimos: algunos de nosotros tenemos hijos que son ya grandes, muchos rebeldes al Señor, que a pesar de que nosotros los padres estamos en este camino y todas esas cosas, ellos no quieren saber nada, están como si no conocieran al Señor, otros que han estado y se han alejado y todo ese tipo de cosas. Miremos a Dios también y veamos cómo la humanidad se le escapó a Él y cómo los hombres que fueron creados a imagen de Él se pusieron bajo la dirección de su enemigo Satanás. Como el hombre vendió todo lo que tenía en Adán al diablo, el cual era el dueño de todas las cosas en cuanto a los hombres, hasta que Cristo murió en la cruz. Es decir, que vemos a Dios recuperar lo que se le había perdido y recuperó a todos nosotros. Recuperó a la humanidad para Él. Si esto los hombres no lo reconocen, es su problema, pero Dios lo logró, lo hizo. Amén. Entonces, ahí debemos partir de esa base y no pensar que no vamos a poder hacer nada o que Dios no va a estar con nosotros y en nosotros para hacer que hagamos todo lo que Él, según su plan, ya ha establecido con nuestras vidas en este tiempo en que estamos aquí en este mundo. Entonces partimos de la base de que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, la Escritura dice, el apóstol Pablo, que seamos imitadores de Dios porque Dios es ejemplo en todo. Amén. Es ejemplo en todo. Entonces, bueno nos sería a todos nosotros tratar de estudiar cómo es Dios en todas las cosas e imitarlo. Para eso Dios nos ha capacitado, porque ¿por qué somos hijos suyos? Esto viene a través del nuevo nacimiento, de la regeneración.
Nosotros ahora nos hemos convertido en hijos de Dios. Somos sus hijos. Amén. Entonces, Él nos ha capacitado para que nosotros podamos hacer todas las cosas según su plan y su propósito. Hermanos amados, el tiempo se acaba, son días finales decisivos, no solamente para la iglesia, sino para esta pobre humanidad. Y como hemos venido hablando ya de hace años, desde que Dios nos ha revelado el estudio de la justificación, la doctrina de la justificación, a la cual por la luz que nos dio pudimos entender, mientras tanto la rechazan, y de ahí hemos entrado a pertenecer al reino de Dios y a conocer todo lo que en ello hay y lo que Dios ha comprado por Jesucristo y que es nuestro y lo que nosotros ahora somos delante del Señor. Amén. Entonces vemos, en estos días finales habíamos hablado por mucho tiempo diciendo que Dios iba a exhibir la iglesia en toda su plenitud. En toda. Vemos en la Escritura cuando Pablo escribe a Tito hablando acerca del Señor Jesús, dice que Él está preparando un pueblo celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Pero la iglesia en este tiempo pareciera ser que no se da cuenta de esto o ni siquiera piensa en ello. Pero no podemos nosotros pasar por alto a esto, sino que verdaderamente tenemos que abocarnos a esta tarea de hacer todo lo que Dios dice y de ser, ya que sabemos, somos el modelo de Dios, porque la iglesia es el modelo de Dios en esta tierra, y viendo a qué paso agigantado la maldad crece en este mundo y cómo va sucediendo todas las cosas conforme la Escritura lo ha anunciado y lo dice. Y nosotros estamos para hacer algo en este tiempo, para manifestar algo y para hacer nosotros mismos también algo. Ahora, todo lo que nosotros podemos enseñar a este mundo tiene que partir de nosotros primero. Lo debemos nosotros aprender y nosotros somos los que vamos a tener que enseñar. Si no hay tiempo para que lo hagamos algunos de nosotros, otros que vendrán después de nosotros lo harán. Pero la iglesia ya no va a claudicar en este plan de Dios. Esto ya va hasta el final. A través de la historia de los siglos, vemos como Dios inició algo, después parece que desapareció y después de un tiempo largo volvió a aparecer otras cosas y así. Este es el tiempo final. Lo que Dios ha iniciado ahora ya va hasta el final, va a la culminación de la perfección de aquello que Dios va a manifestar a este mundo. Ahora, cuando nosotros hablamos de que Dios va a manifestar a este mundo, debemos pensar primero en nosotros. Si lo va a manifestar es porque Dios quiere que nosotros lo experimentemos primero. Y si lo va a hacer, significa que nos ha dado, nos da y nos dará todo lo que necesitamos para que podamos hacerlo. Amén. Ahora, todo esto tiene como base lo que nosotros conocemos por la familia. Por mucho tiempo han descuidado los padres cristianos la educación de sus hijos, la conducción de sus hijos conforme Dios manda. Se han olvidado que pertenecían al Señor y que todas las instrucciones las tiene Él en su palabra. Y cada uno empezó a instruir a sus hijos como a ellos les parece. Esto llevó a situaciones tremendas en los hogares cristianos, ha llevado al divorcio, ha llevado a que los hijos, nuestros hijos de cristianos, en vez de casarse, se junten, que tengan hijos en soltero las mujeres y que otros hijos se vuelvan ladrones, sean drogaditos y cuántas situaciones que podemos ver que ha ocurrido entre los cristianos y que ocurre. Ahora, en una gran parte, la culpa de todo esto lo tienen los que se instruyen y también los padres
que no quieren verdaderamente hacer la voluntad de Dios en cuanto a las reglas y normas que Dios estableció para el matrimonio. Si como matrimonio no alcanzamos lo que Dios quiere, no podemos ir más allá en la enseñanza con nuestros hijos. Y estas no son cosas que son terribles, como dice el apóstol Pablo. No está en el cielo para que diga quién subirá. No está al otro lado del mar para que diga quién cruzará y lo traerá. ¿A dónde dice que está? En nuestro corazón. Ahí, cerca de tu boca, ahí en tu corazón está la palabra. Nosotros lo vemos y a través de las enseñanzas sabemos que lo tenemos que hacer. Pero los matrimonios se han tomado más por rivales y nunca han descubierto lo que significa que cuando se une el hombre y la mujer en el matrimonio ya no son dos, sino que son uno solo. Eso ha llevado a tantas situaciones en los hogares y a que los hijos no tengan la educación, no tengan la enseñanza que deben tener. Alguien dice una cosa, el otro lo contradice o lo desautoriza. Pero, como dijimos, estamos llegando a los días finales y por lo que Dios nos va enseñando y conociendo que debemos alcanzar la imagen de Cristo y sabiendo que como esposa de Cristo somos la ayuda idónea para manifestar lo que Él quiera a este mundo, es el tiempo en que debemos entender esto. Como padre, no vamos a poder eludir la responsabilidad que Dios nos ha dado. La paternidad nos la ha dado Dios. Y no podemos hacer nosotros de ello lo que queremos. No lo podemos hacer. Usted puede desobedecer a Dios y como hijo rebelde hacerlo. Pero todos, absolutamente todos, de esto tendrán que dar cuenta a Dios. Y no se trata de que en el día de la manifestación del Señor va a perder algo porque sí. Se trata de que Dios no puede ser burlado. Y si decimos que queremos alcanzar la imagen de Cristo, si decimos que queremos alcanzar la imagen de Cristo y no obedecemos a Dios en cuanto a la forma y a la manera en que nosotros debemos criar nuestros hijos, no le vamos a engañar a Él. Si decimos que queremos alcanzar la imagen de Cristo, debemos agarrar todas aquellas cosas, hacer todo aquello que por la luz del Espíritu Santo Dios nos va dando para que lo alcancemos. Porque si queremos alcanzar la imagen de Cristo, no podemos desobedecer a Dios, no podemos hacerlo porque Cristo no le desobedeció a su Padre. Por eso es que dice Pablo, sé imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Entonces vemos, esto es una necesidad que tenemos y en algunos casos algunos dirán, ¿cómo hago para arreglar toda esta situación en la que estoy o en la que estamos o que tenemos? En algunos casos no va a ser tarea fácil para los que quieren, pero debemos partir de la base de que nada es imposible cuando Dios lo manda a hacer. Es decir, que todos debemos alcanzar a través de la práctica, la experiencia para poder enseñar a otros cómo también ellos pueden lograrlo. Si miramos hacia el mundo, es terrible la condición en que están los hogares. Ya se han olvidado aún que son padres. Usted encuentra una cantidad de gente en la calle, algunos que nunca conocieron quién fue su padre. Pero padre no es solamente aquel que engendra, sino aquel que lo cría, aquel, ¿no es cierto?, que cumple con la función que un padre debe cumplir. Padre significa progenitor, protector, sustentador, nutridor. ¿Ve? Un hombre puede haber adoptado un hijo que no lo engendró y ser un padre para él, nutriéndolo, protegiéndolo y sustentándolo. Ahora, en el Antiguo Testamento siempre se hablaba del padre, pero en el Nuevo Testamento ya se lo une con la mujer y dice padres. Así que la responsabilidad
ya no queda solamente en el varón, sino también en la mujer. En el Antiguo Testamento, la mujer no hacía lo que hoy lo hace. No tenía ni voz ni voto en esto. Toda la responsabilidad era del padre y la mujer se mantenía ahí, sujeta ahí. Sin embargo, ya en el Nuevo Testamento, ya a causa de que la mujer alcanzó la igualdad con el hombre, entonces la mujer también, en vez de hacer uso de ello conforme Dios quiere y ser semejante a Cristo, de sujetarse, ella ¿qué es lo que hace? De renunciar a la igualdad que Dios le ha dado para someterse a la autoridad de la palabra de Dios y ser lo que el Señor quiere, hace uso de esa libertad y quiere ponerse en el mismo lugar del esposo, cuando tendría que estar en el lugar que Dios le puso, porque ninguno son rivales de los maridos y su mujer, sino que tienen que descubrir lo que significa ser uno, no dos. Quiere decir que tienen que tener un mismo pensamiento, una misma idea, una misma intención. Tienen una misma obligación, uno como mujer y el otro como varón. Hay mujeres que intentan ser padres, pueden hacer trabajo en algunos casos, como algunas que tienen que trabajar por alguna situación para proveer lo que el padre tendría que haber provisto. En muchos casos no lo tienen, no tienen marido y tienen hijos. Estas son también consecuencias de las cuales la mala crianza, la mala enseñanza de los padres, la mala formación de una familia lleva a que los hijos, que las hijas no entiendan cuáles son sus responsabilidades, tengan a menos esto y por solamente deseos carnales o por placeres haga que esta cosa suceda. Pero el mundo está así a causa de ello, pero Dios tiene un plan con el mundo. Millones que están ahí van a salir, van a venir al encuentro del Señor y van a entrar en los planes de Dios. Dios, antes de que la iglesia sea arrebatada, va a manifestar a este mundo que el matrimonio, según su plan y su pensamiento, es perfecto en todo. Él la creó. No puede haber creado en error. Es sabio. Amén. Ahora vemos, para la buena formación, la excelente formación o la perfecta formación de una familia, parte de la base del matrimonio, tanto del hombre como el de la mujer. Los que recién se casaron, los que ya están casados de hace años, los que se pelearon toda la vida, los que aún se siguen peleando, pero que están en la iglesia, deben entender esto. El error no está ni en la Escritura ni en Dios que lo ha dado. El error está en nosotros. Algo hacemos que no es correcto. Si nosotros buscamos la instrucción en la palabra de Dios, seguro que vamos a encontrar la forma. No importa hasta qué extremo llegó. No importa a qué extremo llegó el problema, la situación. Decíamos entonces que esto tiene que partir de una base en que si hacemos caso a lo que Dios dice, nada será imposible de solucionar. Dios lo ha permitido. Todo lo que ha sucedido en nuestra vida matrimonial, Dios lo ha permitido. Y nosotros podemos sacar una enseñanza de cada una de ellas y mirar, si Dios recuperó la humanidad, ¿cómo no podemos nosotros recuperar nuestro matrimonio? No importa qué tan malo haya sido uno o haya sido el otro. Lo que importa es qué es lo que queremos según Dios. Y de ahí debemos partir. Si el hombre y la mujer que está unido al matrimonio no está de acuerdo con Dios, jamás va a criar a sus hijos y le van a enseñar a que vivan la vida que Dios nos demanda a nosotros. Porque al estar siempre en contra uno con el otro, y al tener la necesidad los hijos de la conducción de los dos, tanto de uno como del otro, y al no estar de acuerdo ellos,
hace que los hijos siempre se recosten para un lado, o para uno o para el otro, según la conveniencia de ellos. Y ellos mismos, con tal de lograr la atención de sus hijos o tenerlo como aliado, se someten a veces a ellos o le permiten hacer cosas que después con el tiempo los llevan a un dolor y a un sufrimiento que a veces se hace imposible solucionar. Ahora, estamos nosotros, como dijimos, en este tiempo y debemos prestar atención a esto porque, ¿qué sucede? Que Dios conoce cuál es la intención del corazón de todos los que estamos aquí. De todos. Él sabe cuál es el corazón que tiene la intención de hacer su voluntad y quisiera hacerlo. Y sabe cuál es el que no le interesa tampoco. No hemos venido a oír lo que queremos oír, sino lo que Dios quiere decirnos. Y esto es algo que debemos tomar bien en serio, porque no hay forma de que se pueda parar de que Dios lo lleve hasta el final conforme Él ya lo ha planeado. Dijimos, el matrimonio será manifestado a este mundo antes de que la iglesia sea arrebatada en su perfección. Así como lo escucha, miramos lo que sucede en la iglesia y en el mundo y podríamos decir que estamos locos. Pero no estamos locos, sino que Dios va a llevar adelante esto hasta que su nombre sea glorificado en aquellos que le aman, que le honran y que han creído en Él. Amén. Entonces vamos, empezamos. Si queremos de dónde sacar una enseñanza para ver cómo podemos ser como padres, debemos ir a Dios, imitadores de Dios. Primero, el amor a los hijos. No todos los padres aman a sus hijos. Ellos dicen amarlo. El padre, cuando hablo de los padres, cuando empezamos a hablar ahora de los padres, hablamos de los dos. Que dice amar a sus hijos y le apaña las cosas malas, no puede decir que lo ama. Dios a nosotros no nos apaña una sola cosa mala. Nada. ¿Por qué? Porque Él sabe a dónde nos lleva. Sabe el problema que nos va a causar. Sabe que eso nunca será para beneficio, sino será para ruina. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos disciplina. Pero ¿qué sucede? Que también hay hijos que son rebeldes, hablando como hijos de Dios. Entonces, no obedecen a Dios, y entonces sucede lo que en este tiempo podemos ver en los hogares. Pero no venimos a hablar de toda la ruina que hay, sino de lo que podemos alcanzar y de lo que podemos hacer. Para buscar también la forma en aquellos casos que son difíciles de cómo podemos lograr lo que Dios quiere que hagamos. Si Dios nos habla es porque su plan es firme y su propósito también. Y si su plan y su propósito está firme y el fundamento permanece, porque el fundamento de Dios está firme, no hay quien lo mueva, entonces lo que se necesita es la buena disposición del corazón de todo lo que hemos creído para llevarlo adelante, ya que Dios, por medio de su Espíritu y a través de su palabra, nos capacita para alcanzarlo. Ahora, para esto, los padres tienen que desistir de criar a su hijo conforme a ellos. En Efesios capítulo 6, verso 4, el apóstol Pablo dice estas palabras: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Dice, no exasperéis a ira a vuestros hijos. En el capítulo 3 y el verso 21 de la carta a los Colosenses también habla esta palabra y ahí agrega para que no se desalienten. Es decir, que los padres deben criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor.
La disciplina incluye la enseñanza, la corrección, la exhortación y todas aquellas cosas que son necesarias para la formación de un carácter según Dios dice en su palabra que nosotros debemos tener. Si los padres, desde que los hijos son bebés, ya le permiten gobernar, mandar, que sean caprichosos y que porque lloran cuando piden una cosa y que él sabe que no se la tiene que dar porque le va a causar algún problema y porque ellos gritan y lloran, se lo dan, entonces ya están permitiendo que los niños, desde que están en sus brazos, ya comiencen a gobernar su vida. Acá no corre esto de que, como tantos padres dicen, yo cuando era chico, cuando no conocía a Dios, mis padres no conocían, yo no tuve padre o yo no tuve madre o mis padres nunca me dieron nada y yo no quiero que a mis hijos les pase lo mismo, así que yo lo doy con los gustos en todo. Algunos hacen así, dicen así. Dios sabía que lo que a usted le pasó, antes de que naciera, Dios sabía que le iba a suceder y Dios le permitió, pero después lo llamó. Si usted sufrió como hijo cuando estaba en el mundo por no tener una buena atención de su padre o por no haber conocido a su padre, por no haber conocido a su madre o por cuál haya sido la situación, al venir a Dios usted murió y nació de nuevo y Dios ahora lo hizo un ciudadano de su reino y en su reino no cuenta ni siquiera el pasado de nosotros, sino que Dios tuvo en cuenta todo lo que nosotros sufrimos y ya nos llamó, ya nos hizo sus hijos. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos anhelar y desear para nuestros hijos? Ya que nosotros tuvimos la suerte de conocer al Señor, sino que ellos también lo conozcan. No que vengan a la iglesia solamente con nosotros, como algunos lo traen hasta que tienen cierta edad y se van. No, que conozcan al Señor. Debemos preocuparnos para que los niños, los hijos, conozcan al Señor. El que venga con usted al oculto no significa que lo conoce. El que llega a conocer al Señor jamás se va de su camino. Aún hay padres que sus hijos quieren venir a la congregación o hacer cosas para Dios y por alguna conducta que no fue la correcta que tuvo en su casa, lo priva de venir a la iglesia o de que haga algo para el Señor. Como una disciplina. ¿Cuántos hay? Lo que más te gusta ir a la iglesia, pues ahora no vas a ir. Y así hacen con tantas cosas buenas que sus hijos hacen, en vez de alentarlo para que nunca dejen de hacerlo y corregirlo en aquellas costumbres o mañas que tienen y que no llevan hacia Dios o que no es según Dios. No, ellos lo privan de las cosas buenas que están haciendo como un castigo. Y Dios los está mirando. Y Dios los está mirando. La Escritura dice, instruye al niño en su camino. No dice, tráelo a la iglesia y que se vaya. No, instruye. Es decir, que tiene que ser instruido en el conocimiento de la verdad de Dios. Y dice, cuando sea viejo, no se va a apartar. Porque el que es formado en el Señor, no se aleja del Señor jamás. Entonces vemos la responsabilidad que tenemos. Como padres debemos nutrir, y nutrir no tiene que ver solamente con alimentos y con las necesidades materiales, sino también con las espirituales. Los padres, nosotros los padres cristianos somos responsables del conocimiento y del crecimiento espiritual al cual nuestros hijos tienen que llegar. Nosotros miramos el error que hay en estos tiempos. El error que hay porque ya que los padres apenas sus hijos empiezan a crecer, ya empiezan ellos a pensar, no, yo no quiero que mi hijo sea mecánico, yo no quiero que mi hijo sea electricista, yo no quiero que mi hijo sea esto. Todos quieren que su hijo sea un abogado, un doctor en medicina, un cirujano, un ingeniero o alguna de aquellas cosas que ellos ven. Y muchas veces
lo ponen a su hijo a estudiar algo que jamás en los planes de Dios está que lo alcance o que lo logre. Y a causa de esto hace que muchos se desvíen del verdadero camino, es decir, del camino del Señor, para ir en busca de logros que tienen que ver según la ciencia de este mundo. Como hijos de Dios, imitadores de Él, nosotros debemos orar a Dios y pedir la dirección. ¿Qué será lo correcto según su plan, lo que Él ya ha establecido para nuestros hijos? Nosotros podemos ver lo que ha adaptado el sistema del mundo. Usted vaya, levántese a la mañana y vaya a todos los colegios, vaya a los colegios secundarios. De cada 100 mujeres, un varón. ¿Y todas para qué? Para ir a trabajar. Para ir a trabajar. ¿Y los varones? Vas a ver los hijos varones jugando a las bolitas, jugando a la pelota, andando por la calle. Nadie se preocupa por la profesión que debe alcanzar los hijos varones. Vaya y va a ver que todos los que están en los colegios son mujeres. Y vaya a ver de los varones quién se preocupa. Instruyen enseguida, hacen entrar a la mujer y la mujer entra rápido en esto, porque quiere alcanzar un grado donde pueda gobernar, mandar, dirigir. Y se olvida de cuál es el verdadero papel como mujer. Que estudien todo lo que quieran, que alcancen todo lo que quieran en cuanto a la ciencia que hay en este mundo como profesión, que lo alcancen todo. Pero si descuida lo que Dios le ha dado, lo principal, como hombre, como mujer, como padres que son, de nada le habrá servido todo lo que como hombre hayan alcanzado, porque en el día final tendrá que rendir a Dios y con un diploma de ingeniero, ni de doctor, ni de abogado, ni de contador nacional, va a poder, ¿no es cierto?, hacer que Dios, que ante Dios usted se justifique por no haber hecho lo que tenía que haber hecho con sus hijos. Ahora, esto no se trata de una obligación que lo es, sino se trata de descubrir nosotros lo que es verdaderamente una familia instituida por Dios. Por la gracia y la misericordia de Dios, al haber creído todos nosotros, ahora sabemos que estamos en el reino de Dios, que pertenecemos a su reino. Tenemos su Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos la luz que Dios nos da para entenderla, para conocer la vida que pertenece a este reino y que Dios ahora nos ha dado en Jesucristo. Debemos descubrir como padres lo que verdaderamente esto es. Asumir las responsabilidades, pero con gozo. Experimentar el gozo, la alegría de hacer aquello que Dios manda que hagamos para nuestros hijos. Pero si no lo logramos como matrimonio, nunca vamos a lograr que esto sea una realidad para con los hijos. Pero a pesar de ello, porque en el matrimonio hay un hombre y una mujer, si la mujer no quiere o el marido no quiere, la mujer no puede dejar de cumplir con su papel, o si la mujer no quiere, el hombre. No porque mi esposa no quiera o porque su esposo no quiera, usted va a perder lo que Dios le ha dado. La responsabilidad es de ambos, pero no debemos quejarnos más. Debemos saber que Dios lo sabe y que Él es nuestro ayudador y que Él nos ayudará para que nosotros lo alcancemos. Pero esto es algo que se debe aprovechar cuando se está como matrimonio, como una familia en la iglesia. Se tiene que aprovechar. Hay que renunciar a todo lo que éramos. Hay que dejar de lado todo lo profesional que pueden llegar a ser, o todos los planes que tengan, para someterse a la dirección de Dios para la familia. La familia la ha instituido Dios. Las reglas las puso Dios, y la única forma en que esto dé el resultado correcto y perfecto es siguiendo las instrucciones que en su palabra Él nos da.
porque no nos ha dado solamente la instrucción en su palabra, sino que ha dado la capacidad por medio de su Espíritu Santo para que nosotros lo logremos. Amén. Entonces, miramos la responsabilidad que nosotros tenemos como padres. ¿Cuántos hogares están prácticamente desarmados? ¿Qué tan desarmados pueden llegar a estar? Si queremos nosotros arreglarlo, más de lo que estaba la humanidad y Dios lo arregló, mirémonos nosotros. Mirémonos cada uno, mire cuánto estamos acá, mirémonos cada uno descarriados por nuestros caminos. ¿Ve? Estamos aquí. Algo Dios hizo. Por más numeroso que sea, ¿cuántos son en una familia? Si Dios pueda dar vuelta a la humanidad a su favor, ¿no va a poder hacerlo si nosotros lo anhelamos y lo deseamos con nuestra familia? Además de esto, ¿no hay una promesa de Dios para nosotros? ¿La tenemos? El último versículo del libro del profeta Malaquías, el último versículo habla de esto, de que Dios en los tiempos finales hará volver el corazón de los hijos sobre los padres. A nosotros nos dice, serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Entonces vemos. Ahora, para esto tiene que haber una disposición. Hay que dejar de lado todo. Rencor y cuántas otras cosas. Raíces de amargura que no tendríamos por qué tenerlas ya. Dios ha hecho algo con nosotros. Si alguien nos hizo cosas cuando estábamos en el mundo o aún estando en el Señor por ignorancia, por lo que fuera, Dios lo permitió. Dios lo estaba mirando y aún todavía estamos aquí. Quiere decir que Dios no desistió de su propósito con nosotros. Entonces debemos entender, se trata de que debemos anhelar y desear que todo se forme en nuestro hogar conforme a lo que Dios desea. Entonces vamos, tenemos que partir de qué base, de que el matrimonio también ha sido instituido por Dios. Si Dios nos ha llamado así, no se ha equivocado, por más mal que nosotros veamos las cosas. Algo nos quiere enseñar. Algo nos quiere enseñar. Debemos ya pensar que necesitamos aprender y aprendemos de la experiencia según las cosas que nosotros vamos pasando. Dios nos va haciendo entender y nos va preparando y capacitando para el trabajo que vamos a tener que hacer. Ya afuera, en el mundo, prácticamente no se puede hablar más de familia, ni de padre ni de hijo. Ni hablar de matrimonio ni de esposa. Cada cual hace como le parece. ¿Tendrán remedio? Si nosotros no lo encontramos, para nosotros no vamos a poder dárselo a otro. Por eso es que Dios quiere que nosotros lo descubramos, lo alcancemos, lo logremos y entonces pues vamos a poder enseñar, porque es lo que más vamos a tener que hacer. Va a empezar a venir gente a la iglesia que están destruida de donde le mires, de donde lo mire. Vienen mujeres con 3, 4 hijos que nadie sabe quién es el padre de ellos. ¿Podrán formar un hogar? ¿Podrán sus hijos, ya que Dios los ha llamado juntamente con su madre, convertirse en verdaderos hijos de Dios y tener una conducta delante del Señor? ¿De qué va a depender? De la enseñanza que tenga, de la corrección que tengan. ¿Quién le podrá enseñar? ¿Quiénes serán los modelos para que los que vengan puedan ver? ¿No miran cuando van a una vidriera y ven los maniquíes y todas esas cosas ahí y miran la ropa y la ven ahí?
¿Cuántos se la compra a causa de que ven cómo queda? Otros se la imaginan al ver en la vidriera, pero lo que están puestos en los maniquíes uno lo ve ahí con un traje, un vestido, una pollera, una blusa, ve cómo le queda y quisiera que a ella también le quedara así. Lo ve, entonces va y se lo compra. Bueno, nosotros como modelo de Dios estamos puestos para que otros vean nuestra conducta, vean nuestra felicidad, vean nuestra forma de actuar, vean nuestra forma de criar a nuestros hijos y ver a nuestros hijos también. Entonces ellos van a ser imitadores también. Les va a ser mucho más fácil. Nosotros venimos de una manera, y bueno, tan tremenda, y Dios, por la luz que nos ha dado su Espíritu Santo, nos está llevando a una formación de alcanzar el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, incluye todo esto que estamos hablando, ¿sí? Entonces vemos una obligación con la paternidad, esposa y esposo. Nadie va a poder eludirlo, pero también entienda que si su compañero o su compañera no está de acuerdo, según Dios, para hacer las cosas, no puede privar de que usted haga lo que Dios quiere. Y no puede hacer ello que usted no llegue a alcanzar, a lograr la responsabilidad que tiene delante de Dios y que Dios nos ha dado. Porque como hombre ha dado una responsabilidad y como mujer también. Lo ideal es que estando de acuerdo, los dos los logren y puedan ver los frutos después. Amén. Con la ayuda del Señor, aunque el compañero o la compañera no lo quiera, Dios hará que alcancemos lo que tenemos que alcanzar según su plan y su propósito. Nadie podrá parar esto. ¿Quién podrá ir en contra de lo que Dios ordena? Todos pueden ir y van. Muchos han ido en contra de lo que Dios ordena hasta que se acabó el tiempo de Dios. No podemos jugar con esto. Amén. Entonces vemos. Somos los responsables de la educación de nuestros hijos. Somos los responsables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tener cuidado en cómo nos conducimos. Los hijos escuchan y miran. Y nosotros debemos mirar, según Dios, lo que Él quiere que nosotros seamos, y si nosotros lo somos, nuestros hijos nos mirarán y ellos también lo serán. Los hijos tienden a imitar, sobre todo cuando son niños, a sus padres, en todo. Tanto al padre como a las hijas, a las madres. Los padres son responsables no solamente de la conducta de su hijo, sino también de enseñarle las obligaciones que como seres humanos tienen para con ellos y para con los demás. Esto implica desde el aseo, la forma de hablar. Implica que los padres deben enseñar como las madres a sus hijas lo que va a ser necesario para que el día que se case a hacer las cosas de la casa, como los padres deben aprender a enseñar a sus hijos las tareas que ellos deben realizar en sus casas. Hay quienes nunca han arreglado, ni siquiera han cambiado una bombita de luz. Hay maridos que la canilla pierde toda la vida, todo el año. Y nunca son capaces de una cosa tan sencilla de comprar un cuerito, comprar otra canilla y cambiarla. No lo hacen, no le enseñan a sus hijos. Hay padres que crían a sus hijos que no saben ni siquiera alguno encender una cocina. Como hijas también, las cuales sus madres nunca les dejan hacer nada. Esa no es la forma en que deben enseñar a sus hijos. Malcriarlo, no enseñarles lo que es necesario, lo que necesitan para que se defiendan en esta vida, es un error. No es una forma de decir, yo no quiero que mi hijo haga nada. Su hijo y su hija tienen que hacer todo lo que deben hacer. Porque hay madres que no dejan a sus hijas hacer nada en su casa, sin embargo sus hijas andan en la calle bailando, fumando y haciendo cuantas otras cosas que no deberían hacer. Pero en su casa no le dejaron hacer nada.
yo no quiero que mi hija haga nada. No, déjalo. No, hay cosas que se debe enseñar que deben hacer. Hay cosas que los padres debemos hacer. Sin embargo, hay cosas que los hijos no tendrían que hacer, que las madres tendrían que hacer por ellos y lo mandan a hacer. Los padres son el responsable de la comunión que pueda tener un hijo, sus hijos entre sí. No debemos mirar a todos los hijos como que son iguales. No son iguales. Si son nuestros hijos no significa que son todos iguales. Cada uno tiene un espíritu distinto y una forma de pensar distinta. Si queremos llevarlo todo a un mismo pensamiento según Dios, vamos a tener que enseñarle primero la palabra de Dios. Y ahí sí que podemos llegar que todos sean iguales en cuanto al pensamiento. Pero como hombres son todos distintos. No a todos les gusta la misma cosa, ni en cuanto a color, ni en cuanto a forma de su vestidura, y en cuanto a gusto, en comida, en bebida, en cosas, qué sé yo, como caramelos, galletitas y todas esas cosas. No a todos les gustan las mismas cosas. Yo lo trato a todo igual. ¿Qué es tratar a todo igual? Hay padres que permiten que alguno de sus hijos mande a los demás. Una de las cosas que los padres deben hacer, aprender, es que ellos son los responsables de la comunión que puedan tener sus hijos uno con el otro. Nunca deben hablarle a uno mal del otro, ni deben hacerlo creer a uno superior al otro. A veces se da que en una familia de 2 o 3 hay uno que es más inteligente en el colegio o que tiene más dedicación. Entonces saca más buenas notas y todo, por supuesto. Entonces, y el otro, bueno, es más quedado, algunos porque aparentemente es como que no entiendan las cosas, otros porque son descuidados y no les interesa. Entonces siempre se habla bien del que por supuesto saca las buenas notas y se habla mal del que no lo hace. Y se hace delante uno del otro. Entonces el que saca buenas notas se va creyendo superior al otro y va menospreciando y despreciando al otro en vez de ayudarle. El que saca buenas notas, la madre, el padre, debe enseñarle que ya que él lo ha alcanzado, debe mirar a su hermano no con desprecio, sino ver la necesidad que tiene, porque él podría haber estado en el lugar de él y enseñarle a que le ayude y que nunca se crea superior a su hermano. Y al otro enseñarle que necesita la ayuda de ellos y que no debe menospreciar ni despreciar a nadie. Nunca se le debe decir a los hijos que son inútiles. No se debe sembrar el desaliento en ellos. Por más mal que hagan las cosas, Dios nos vio a nosotros hacer tantas cosas incorrectas. Y por más que lo enseñó, las seguíamos haciendo. Y nunca nos desalentó. Sino que al contrario, a través de su Espíritu Santo y de su palabra, siempre nos está diciendo que si queremos, podemos lograrlo. Por eso vimos este pasaje, imitadores de Dios. La responsabilidad que tenemos como padres son muchas, pero debemos asumirla. Hay padres, hay madres que se levantan sus hijos a la mañana y se van haciendo conforme se van levantando el desayuno cada uno de ellos. No les interesa si pierden el tiempo durmiendo de más. Todas estas cosas tenemos que aprender a controlar, enseñarlo a no perder el tiempo. Descansar es una cosa. Hay una cantidad de horas la cual necesita el cuerpo para descansar. No vamos a hablar y hacer exagerado y decir, bueno, porque un día se quiere quedar. Pero hay quienes cuando terminan las clases, todos los días duermen 10, 12 horas. Y no emplean el tiempo que tendrían que emplear una vez que terminaron las clases para desarrollar o practicar
en su hogar o con su vida cosas que la Escritura enseña para su crecimiento espiritual y para su madurez como hombre, como mujer, para que llegue a ser útil. Hay familias donde hay 2 o 3 y se levantan a distintas horas, pero porque quieren. No porque terminó la clase, terminó la responsabilidad. Y los padres debemos entender que nuestra responsabilidad como padres no termina porque un hijo tenga 18 o 20 años. Se le habla a los hijos, dice la Escritura, que cuando la mujer se une al matrimonio, ya sale del cuidado de sus padres. Pero por eso no dejan de ser su padre. Lo mismo que el varón. Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero si los padres han alcanzado una estatura de conocimiento conforme Dios dice, cuando más viejos se hagan ellos y más grandes estén sus hijos, más sus hijos van a tener la necesidad de la enseñanza de ellos. Pero los padres, ¿qué hacen? Se lavan las manos. Ya son grandes, que se la arreglen. No es así. Nosotros somos grandes y Dios no nos ha dejado a la nada. Cada día nos está instruyendo en algo nuevo conforme a su palabra y a la conducta que debemos alcanzar. Los hijos que se casen inician una vida que antes no la vivieron y que nosotros ya la vivimos. ¿Cuál es el problema? Cuando los matrimonios, los padres no hacen conforme Dios, después enseñan conforme ellos quieren. Y ya los hijos no quieren que los padres se metan porque no les son de bendición, traen problemas. Pero si esta formación correcta viene desde la niñez en ellos, cuando son grandes, ellos van a sentir la necesidad de sus padres. Sus padres siempre tienen que tener una sabiduría más elevada que la de ellos en cuanto a la vida, por cuanto pasaron y tuvieron periodos en ella que ellos todavía nunca la vivieron. Por eso que la Escritura habla que la gloria de los ancianos es su vejez. El diablo enseña a través de las canciones de sus hijos acá en el mundo que los viejos hay que matarlos y no hacerle caso a ellos. Cuando la juventud dejó de hacer caso a su padre, perdió la dirección y él pudo hacer con ellos como se le antojó. Mientras los hijos tenían la dirección de los padres, no fumaban marihuana, ni se drogaban, ni se emborrachaban como ahora lo hacen. Y era muy escaso, muy raro encontrar una niña o una mujer que estuviera embarazada y que no se haya casado. Sin embargo, hoy es como nada. Eso logró el diablo, pero no es así. Y la iglesia está puesta como modelo para mostrar que no es así, que hay una forma y hay una manera. Ahora, la responsabilidad como padre, como dijimos, no la vamos a poder eludir, sino que la vamos a tener que afrontar y llevar adelante. Para esto vamos a tener que desistir de lo que somos. ¿Por qué no hacer como Dios dice? ¿Por qué no descubrir lo que trae a nosotros y lo que va a producir en nuestros hijos y en los demás? Los que recién se han casado, aquellos que tienen sus hijos aún bebé, están a tiempo de hacer con ellos lo que no se hicieron con nosotros, lo que nosotros no hicimos en otros tiempos. Dejar caprichos, dejar mañas, ser como esposa, ser una buena esposa, un buen esposo. Entonces no será difícil ser un buen padre y una buena madre, porque no faltará la luz del Señor para que lo sean. Pero si fracasa como matrimonio, ¿qué problema hay? Pero si estamos en la iglesia, si están en la iglesia, no podemos hablar de fracaso. Si ya fracasó lo que pasó, todo tiene remedio. Hoy estamos en un reino diferente. Si nosotros miramos las situaciones y todo lo que sucedió, va a ver que fue por negligencia nuestra, por falta de conocimiento, por desobediencia nuestra. Nunca porque el plan de Dios haya fracasado o porque la enseñanza de Dios no sea la correcta.
Pero ya está, todo pasó, hasta aquí llegó. Lo que importa es qué vamos a hacer. No podemos hablar en esta noche, en un tan poco tiempo, de tantas cosas con respecto a la crianza de nuestros hijos. Pero sí podemos hacerlo. Y llevándola. Pero para esto tiene que haber una disposición. Y si no hay una disposición, deben saberlo todo. Que esta tarea Dios nos la ha encomendado. Entonces, piensa en lo que dicen querer servir a Dios, para que aprendan lo que significa servir a Dios con temor y reverencia. Una esposa que no quiere sujetarse a su esposo porque no quiere, no porque no encuentra la forma o no sabe cómo hacerlo, no puede decir que quiere servir a Dios, porque Dios justamente la trajo. Ese es el servicio que tiene que prestar a Dios. Manifestar que Dios no se equivocó con el matrimonio ni con ella tampoco. Y que cuando la escogió para que sea una esposa, ha sido un honor, una honra que Dios le ha dado. Y Dios dice, a lo que me honra, Él lo honrará. Yo honro a los que me honran. Hay quienes deshonran a Dios y quieren ser honrados por Él. Honran lo que no deben honrar y deshonran a Dios. Yo lo que más quería hablar es de esto, de que la responsabilidad no la vamos a poder eludir. No vamos a poder hacerlo. No hay manera. Usted puede ahora ser un hijo rebelde y no hacer caso a nada de lo que Dios dice y llevar adelante como lo está llevando o hacer todo lo que está haciendo y sin importarle de nada. Hay muchos varones que como padres Dios no le provee las cosas para que provea a sus hijos porque no tienen la más mínima intención de hacerlo, no les importa. Nunca se han preocupado. ¿Por qué no orar a Dios y pedir, Señor, tú dices esto, tú dices aquello, yo quisiera hacer esto, quisiera hacer aquello para honrarte a ti, pero no tengo, no lo puedo. Pero yo sé que tú puedes hacerlo, proveerlo, tú eres el dueño de todas las cosas. Pero no les importa, Dios ve que no les importa. Y muchas veces le ha dado cosas para que hagan en su casa, para que hagan con su familia y lo han gastado en otras cosas. Deben ser los padres ejemplo de todo. Mostrar la dedicación a su casa, la dedicación para con uno para con el otro en el matrimonio y también para con los hijos, para que los hijos sean imitadores también y aprendan estas cosas. Enseñarles la responsabilidad, el valor de las cosas, cómo se cuidan las cosas de la casa, que no se deben tirar aquello que cuesta. La higiene, el cuidado. Hay hijos que se levantan y así como dejan la cama, así está cuando vuelven a acostarse. Hay madres que protestan por esto y dicen, no son capaces ni de hacer la cama. Ahora la pregunta es, ¿de quién es la obligación? Habría que enseñar a los hijos que lo hagan. Pero sin embargo lo levantan a la mañana y lo mandan a estudiar y están todo el día afuera. Si hace eso con ellos, en vez de enseñar las cosas de las casas también, entonces tiene que hacer la cama a usted. La responsabilidad de que la casa esté ordenada es de la madre. Y así como eso, tantas cosas se descuidan. Hay quienes se levantan, ni la cara se lavan, ni hacen que sus hijos se laven su cara, se cepillen un día o que se peinen. Se sientan a ver televisión en la cama extendida. No barren ni siquiera el lugar a donde están para sentarse a desayunar. No lo hacen. Estoy hablando de los padres. ¿Cómo lo harán los hijos? Hay padres que nunca se preocupan por nada. No tienen en cuenta que van creciendo a la edad que tienen.
No se preocupa por la conducta de sus hijos. No se preocupa por qué pensarán sus hijos. Están creciendo. ¿Cuál será el pensamiento que tienen en cuanto a la vida, en cuanto a las cosas de Dios? Si le instruyeran en el camino del Señor, podrían saber cuál será el pensamiento de ellos. No se trata de obligarlo, sino de instruirlo, de llevarle el conocimiento que tienen que tener de Dios. Después la decisión, cuando sean grandes, serán de ellos. Pero nosotros habremos cumplido con la obligación, la cual Dios tiene una promesa. Instruye y nunca se apartará. Un hombre sin Dios es don nadie. ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su propósito de una vida sin Cristo que se pierde en la condenación al final? Algún día va a morir. ¿De qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Cómo no vamos a preocuparnos que nuestros hijos no se salven? Pero ya que lo tenemos y que tenemos la suerte, la bendición de Dios de estar en la iglesia, debemos instruirlo desde el principio. Entonces después será más fácil para ellos y para nosotros. Ya hemos venido así, cuanto con problemas, con tantas cosas, pero estamos hablando de este tiempo final y del plan y el propósito que Dios tiene. Hay tantas cosas de las cuales podríamos hablar o tendríamos que hablar en cuanto a la formación de la educación, del carácter y la conducta de nuestros hijos. Pero hablamos de la responsabilidad que tenemos porque tenemos que ir primero nosotros a nuestro lugar. Si no, no vamos a poder hacerlo. Póngase de acuerdo el marido con la mujer y va a ver si Dios no obra. Además de esto, debemos descubrir, y esto es lo principal, el amor. Porque mirémonos, una esposa que no se sujeta al marido, un marido que no cumple con el deber que tiene que cumplir en su hogar. ¿Puede decir que ama a sus hijos? ¿Puede decir que ama a sus hijos? Y aunque tenga problemas, por amor a sus hijos, ¿no podría seguir cumpliendo con lo que él o ella tiene que hacer? Uno de los errores más grandes que hay en una familia es que cuando cualquiera de los dos cónyuges esté en enemistad con el otro, le habla mal a sus hijos de ellos. Estas son cosas que se tienen que evitar. Lo mismo que hablar mal de los hijos de un hijo delante de los otros. Si hay que corregir, eso es otra cosa. Corregir no significa hablar mal. Corregir, si se corrige uno en presencia de los otros, si es necesario, queda una enseñanza para los demás. Pero siempre la disciplina, la corrección, tiene que ir manifestada que la causa de ella es por el amor que el padre le tiene en el temor de lo que le pueda ocurrir a su hijo. Por eso dice, no exasperéis a ira a vuestros hijos, sino críalo en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, como Dios enseña, como Dios manda. La disciplina tiene que ser causa del amor que siente por sus hijos para que éste no se extravíe ni se pierda. Hablamos de esto ahora porque de acá, desde esto va a partir desde nuestro hogar, según el plan y el propósito de Dios, algo muy hermoso y maravilloso que nos llevará a lo que lo hagamos, a descubrir algo muy hermoso en cuanto a esta vida que nosotros hemos recibido. Hay cosas que nunca se ha descubierto, lo que produce en uno el hacerlo. Cuando se empieza a descubrir la mujer, lo que es la sujeción, el marido, lo que es su deber con su esposa y con sus hijos, podrán ver cómo Dios va a ir dando todas las cosas que necesitan, no solamente para que lo hagan, sino para que lo entiendan. Y a su vez se va a ir desarrollando en nosotros algo que va a producir
algo dentro de nosotros que, como dice la Escritura, nunca antes lo habíamos experimentado. Cosas que lo llevarán a nunca querer dejar de hacerlo. Y por más que sea tentado por la circunstancia que sea, a que no lo haga, y aunque lo llegue a decir con su boca, nunca podrá dejar de hacerlo. Cosas que son maravillosas, hermosas, la cual Dios va a exhibir. Por eso, esto no es para que usted se ponga a pensar, y ahora, y esta siempre la tiene con nosotros, pero es que es así. Todo viene del matrimonio. Si queremos todo lo correcto está ahí. Debemos aprovechar que estamos adentro. Los que están adentro, el hombre y la mujer, como cabeza de un hogar, como padres, están adentro, deben aprovecharlo, deben desistir de todo aquello que los separa. No nos puede separar nada. Son uno, ya deben buscar qué es ser uno. Pero no vinimos a hablar del matrimonio, sino que a partir de ahí tiene que partir esto, que es la enseñanza a los hijos. Se están descarriando los hijos, se están perdiendo los hijos. A pesar de toda la enseñanza que tenemos, ¿sabe cuántas jovencitas se apartaron y están todas embarazadas? ¿Sabe cuántos han tenido? Yo ya conozco una que tiene 2 hijos. Y el padre nadie lo conoció. Solamente ella lo conoció. Y así se están creciendo los hijos. Y conocen a Dios. Tienen el Espíritu Santo. Son bautizados. ¿Cómo puede ser eso? ¿Se apartan para esto? ¿Qué dirán sus hijos después? Si no cambian de actitud. ¿Qué pasó? Un día no quería venir a la iglesia, los padres la dejaron. Total, lo mismo que se quede. Así algunos se convierten en ladrón, otros en otras cosas. Se van a bailar y cuántas cosas. Porque así les pareció a los padres. No tenían que obligarlos. Sin embargo, si la instrucción no hubiera sido correcta, si la conducta de nosotros los padres hubiera sido correcta, el uno para con el otro, Dios hubiera estado con nosotros para que esto no hubiera sucedido. Pero como mujer desobedeció a Dios. Como hombre, como padre desobedecimos a Dios. Los hijos nos desobedecieron a nosotros. Y Dios lo ha permitido para que aprendamos, para que veamos. Por eso dice ahora, sean imitadores de Dios como hijos amados. Mirémonos, Dios no nos dejó de amar. Pero no porque no nos dejó de amar, ¿no es cierto?, ha cedido a nuestro capricho. Justamente por eso, porque no nos dejó de amar. Por eso que estamos acá. Porque no nos dejó de amar. Gloria sea su nombre. Nuestra responsabilidad, ¿la asumimos o no? ¿Qué importa cómo hayamos ido hasta acá? Hay una forma, una manera, algo tiene que haber. No vamos a decir que Dios no podría hacerlo. ¿Qué es lo más difícil que puede hacerse? A ver, ¿qué habrá difícil para Dios? Puede dar vuelta al corazón de un hijo como de una esposa y de un esposo. Si esto lo quieren. Pero saquemos la enseñanza de cada situación que ha sucedido. Y aún de las que van a venir ¿para qué? Para que aprendamos a resolverlas ya. En otro tiempo, insultos, quejas, peleas. ¿Hasta cuánto a las manos se fueron? Ya sucedió, ya pasó. Debemos ser imitadores de Dios. Primero, perdonando. ¿Cuál es la excusa para no amar? La falta del verdadero amor de Dios desarrollándose en nosotros hace que no podamos ver ni en nuestro hogar ni a nuestros hijos como lo tenemos que ver. Lo vemos como hombres, con el amor carnal, satisfaciendo cosas que llevan a la destrucción de sus vidas. Gloria a su nombre. Yo me acuerdo cuando una vez
Yo fui a la casa de una hermana y en toda su casa no tenía en ningún lugar piso. Todo estaba hecho así nomás con el contrapiso, ni siquiera una carpeta. Sin embargo, le había comprado en ese tiempo una computadora que le costó 1.500 pesos para que sus hijos jugaran. ¿Qué ejemplo? La computadora, peor que el televisor. Porque a veces el televisor, si bien es cierto que rompió con el diálogo en la familia, pero por lo menos lo hacía que todos estuvieran juntos ahí mirando. Pero la computadora lo hace un individualista. Se queda solo buscando lo que él quiere. Y lo que él quiere encuentra. De lo que busca encuentra. No quiere, no necesita la compañía de nadie. Presa fácil del diablo. ¿Quién conoce sus ideas y sus pensamientos si es él y su computadora? Porque lo que él quiere, ella le da. Los padres debemos enseñar a los hijos, porque en este tiempo se usa la computadora para todo, que ellos deben usar a la computadora y que la computadora debe ser útil en sus manos, no ellos un esclavo de la computadora. Así como de todas las cosas. Bendito sea su nombre. Amén. Es decir, esta es la responsabilidad de los padres. Pero si los padres hacen como ellos piensan, nunca tendrán la dirección de Dios para hacerlo correctamente en la enseñanza, en la corrección, en la disciplina para con sus hijos. Y si no hacemos esto en el Señor, conforme Dios manda, todos vamos a fracasar. Si nosotros no hacemos como Dios dice, no estamos de acuerdo con lo que Dios estableció. ¿Y cómo haremos para que dé resultado algo que no es conforme a Dios? A ver. ¿Cómo haremos? Al principio pareciera que dé resultado. Parece que da resultado. Pero ¿cómo dará resultado algo que va en contra de lo que Dios estableció? Lo que Dios estableció es lo que necesita el hombre, ya sea como esposo, esposa, como hijo, en todo. Lo que es lo que Dios estableció, Él lo creó y sabe lo que es bueno, es perfecto su mente. Ir en contra de lo que Dios estableció es rebelarse contra Él. Una cosa es ser desobediente y otra cosa es ser rebelde. El desobediente desobedece lo que Dios dice, pero el que se rebela quiere mostrar o trata de mostrar que Dios se equivocó y lo que Él dice es lo correcto. No es lo mismo desobediente que rebelde. El rebelde insta a otros y los arrastra a ir en contra de lo que Dios dice o estableció. Por eso se llama rebelión. Se rebela un personal en una fábrica y ¿qué hacen? No trabajan. Tienen que trabajar y se rebelan. E instan a los demás a no hacerlo y se paraliza el trabajo. Un ejército de un país se rebela contra el presidente de ese país y le causa una revolución. No es que solamente alguien puede desobedecerle e irse y no hacer lo que le mandaron, pero rebelarse es venir en contra de aquel que mandó que se haga algo. Eso es ir en contra de Dios. Por eso que Coré descendieron vivos al Seol. Porque se rebelaron, no es que desobedecieron, se rebelaron contra Dios. Y Dios castigó de esa manera la rebelación y lo puso como ejemplo para nosotros. Por eso que muchos no alcanzan nada porque se rebelaron contra Dios. Algunos desobedientes, y bueno, se dan cuenta, después lo hacen y ahí entra. Pero el que se rebela está en contra de todo esto. Vamos otra vez a lo nuestro, como padres, la responsabilidad.
Alguien dijo, el pastor dice que no hay que estudiar. No dije eso. Pero hay cosas que son más valiosas y más importantes que el estudio en la vida de una persona. Y los padres lo deben saber. Se puede hacer una cosa sin dejar de hacer lo que es principal. Mandan a estudiar a las mujeres y a los varones andan de vago. Sin embargo, la responsabilidad de un hogar la tiene el varón. Y a la mujer, en vez de enseñarle las tareas de la casa, después prepararla para que sea una buena esposa y una buena madre, la mandan para que tenga un trabajo de oficina o para que sea una doctora o alguna de estas cosas. No es el trabajo el que degrada la conducta del hombre cuando es según Dios. Es la conducta lo que lo degrada al hombre. Gloria sea su nombre. Una persona que barre o limpia piso en algún establecimiento o en algún lugar no es degradado por su trabajo si se comporta correctamente. Hay gente que tienen trabajo que cualquier otro quisiera tenerlo, que están en eminencia, sin embargo su conducta cuando salen de ellos los degrada. Homosexuales, lesbianas, borrachos. ¿Y de qué les sirve la eminencia que están en el puesto que ocupan? Sin embargo, hay quienes barren piso y son excelentes padres de familia o mantienen una familia decentemente y su conducta no tiene nada que ver con la de ellos. Es un trabajo que debe realizarse. Será menos o mayor remunerado, pero es la conducta la que degrada o exalta al hombre. Y todas estas cosas hay que enseñarlas, pero si no la aprendemos nosotros no vamos a poder hacerlo. Miremos la conducta de toda esta gente que anda hoy, que le llaman cartonero. Toda la vida se juntó el cartón. Hubo gente que se hizo millonario juntando cartón. El hueso, el vidrio, todas esas cosas. Siempre se compró porque siempre se la usó. Pero no por eso tiene que ser degradante su conducta. Pero se lo mira como que el trabajo fuera, no es el trabajo. Es lo que ellos hacen fuera de su trabajo. Porque van y trabajan y después usan el dinero para hacer cosas que degradan su conducta, como el alcohol, la marihuana y cuantas otras cosas más. No porque sea un cartonero, no puede ser una persona decente. Se reciclan todas las cosas. Y desde que eso se inventó, esas cosas se hicieron. Y hay quienes, como les digo, se han hecho millonarios a causa de ello. Es un trabajo que ha dado muy buena remuneración al que lo hace. Pero la conducta es la que echa a perder todas las cosas. Pero ¿qué hay de nosotros que hemos conocido a Dios? ¿Qué hay de nosotros que hemos conocido a Dios? ¿Qué hay de nuestra responsabilidad? ¿De quién depende? Todo lo que según Dios nos ha dado y que dependa de nosotros, debemos hacerlo en favor de nosotros como matrimonio y de nuestros hijos. Ay, son tantas las cosas que tendríamos que hablar, que vamos a tener que ir enumerándolas e ir hablándolas en forma específica a cada una de ellas. En cuanto a la forma y a la conducta, para con nosotros y para con nuestros hijos. En cuanto a la responsabilidad, la paternidad nos la ha dado Dios, no se olvide. La misión nos fue encomendada. Y sobre todo en este tiempo, si lo hacemos de buena gana, recompensa vamos a tener. Y si no, hermano, la misión no ha sido dada. Mirémonos. Mirémonos. ¿Qué tan grande es la responsabilidad? ¿Qué tan grande es? Estamos preparando desde los niños, porque así Dios lo ha mostrado. En las enseñanzas en cuanto a la palabra de Dios para sus vidas, para su conducta, para que vayan asumiendo la responsabilidad que van a tener, tanto como varón como mujer.
para que vayan conociendo a Dios, para que no sean desviados de este camino. Enseñarle lo que la Escritura dice. No traerlo a la iglesia para que después se vaya. Cuando uno se enseña, la palabra se siembra en su corazón y después dará el fruto. Por eso se debe aprovechar a los niños. Los niños tienen una disposición para la palabra de Dios antes que el diablo lo ocupe. Y a nosotros nos dice que si no nos hiciéramos como un niño, es decir, que si no adoptáramos esa disposición para obedecer a Dios, para poder comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así que, hermanos, hay tantas cosas que podemos hablar en cuanto a la crianza de los hijos, pero primero debemos asumir la responsabilidad que tenemos como padres para hacerlo. De nada serviría que enseñemos cómo hacerlo si no asumimos nosotros esa responsabilidad primero. Entonces debemos entender esto y meditemos en esto. Cantamos, hablamos de alcanzar la imagen de Cristo. No podemos alcanzar la imagen de Cristo deshonrando a Dios, no obedeciéndole en esto tan valioso y tan importante, no solamente para nosotros, sino para todos cuantos nos miran, que es el plan de Dios con la iglesia en estos días finales. Vamos a tener que estar atentos a todas las cosas, al cuidado que debemos tener tanto el hombre con la mujer como la mujer con el hombre y así también con los hijos. ¿Por qué no ponerse de acuerdo en lo que es correcto? ¿Por qué no preguntar e indagar cómo hacerlo? ¿Por qué? ¿De qué sirve el pensamiento del hombre? ¿De qué? ¿De qué sirve pensar que vamos a criar a nuestros hijos como nosotros queremos? No solo hemos entregado a Dios, todos lo entregaron a Dios y después lo crían como ellos quieren. ¿Cree que Dios no sabe esto? Venir acá, tome pastor, preséntelo a Dios, solo entrego a Dios y después lo crían como ellos quieren. ¿Para qué entonces hacemos esto? ¿Para qué? Le ponen a sus hijos un hombre bíblico y un hombre mundano. ¿Para qué? Ya desde que nace le están enseñando a hacer mitad y mitad. O honran a Dios o honran a quién. ¿Quieren honrar a un familiar poniendo su nombre? Póngaselo, pero no traten de hacer creer a Dios que lo están honrando a Él. Háganlo, son dueños, tienen libertad para hacerlo. No puedo decir que honro a Dios porque le pongo un nombre y que honro a un mundano porque le pongo un nombre de un mundano. ¿A dónde estamos? ¿A qué reino pertenecemos? ¿Cuántos hacen eso? Y hasta algunos le ponen el primer nombre del mundano para mencionarlo. Y el segundo de cristiano, como que van a engañar a Dios. ¿Ve? Así como eso, tantas cosas. O desistimos de eso y hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Además de esto, escúcheme. No va a poder evitar nadie de que Dios exhiba a la iglesia. No van a poder evitar, nadie lo va a evitar. Dios va a exhibir al matrimonio como lo va a exhibir finalmente con Cristo, con la iglesia. Pablo compara la unión del hombre y de la mujer con la unión de Cristo con la iglesia. Y vemos que el matrimonio perfecto está. Y dice y ha dado la regla y la norma. No queremos hacerlo nosotros. Va a haber que vendrán otros que lo harán. Dios levantará una generación que lo hará. Lo hará. Según su plan, está establecido todo lo que se va a hacer. El llamado es para nosotros hoy. Hoy es el llamado para nosotros. A nosotros nos habla hoy. ¿Queremos alcanzar el grado de rebeldía? Cuando Dios nos ha dado el privilegio de ser esto, de hacer esto. ¿Cuál será la recompensa de lo que se rebelan? El no hacerlo nosotros por el conocimiento y la luz que Dios nos da es rebelarse contra Dios. No querer comprobar lo que Él dice. Yo diría no creer.
Pero lo que creemos, queremos. Amén. Entonces no vamos a tratar de eludir esto. Tiene que haber una forma y una manera en que lo alcancemos y lo logremos. Si Dios lo habla, es porque Él nos enseña y nos enseñará cómo hacerlo. Amén. ¿Y cómo lograrlo? Así que vamos a alentarnos lo que queremos y lo que creemos en esto. No vamos a quedarnos con lo que sucedió o con lo que está sucediendo, sino que vamos a creer que Dios nos llevará según su plan y su propósito, para que así nosotros, en nuestros hijos, formemos una nación que conozca al Señor, que le conozca y que le sirvan cuando nosotros ya no estemos, si le arrebatamos. Ese tiene que ser nuestro deseo. Vamos a seguir con todas las cosas que tendríamos que hablar y ver, pero debemos ir pensando en esto. La responsabilidad que tenemos nosotros como padres. Dios nos ha dado la paternidad. Es decir, que es algo que Dios nos la dio. Es una tarea que está encomendada. Depende de nosotros hacerla. Dios ha dado todo y lo tiene todo para que lo hagamos. Nosotros podemos entregarnos en sus manos para que Él lo haga, darse contra Él. El que tiene... Amado, no te preocupes ante la adversidad. Si el Maestro lo ha permitido, es porque algo te quiere enseñar. Sé que seremos probados como el oro en el crisol. Yo quiero ser aprobado para servirte mejor. Yo quiero ser aprobado para servirte mejor. Amado, no te preocupes ante la adversidad. Si el Maestro lo ha permitido, es porque algo te quiere enseñar. Sé que seremos probados como el oro en el crisol. Yo quiero ser aprobado para servirte mejor. Yo quiero ser aprobado para servirte mejor. Yo estoy experimentando lo que se siente, aprobar las situaciones y ser valientes, gozosos en la esperanza, sufridos en el dolor, vencer en la buena batalla, así como Cristo venció. Yo estoy experimentando lo que se siente, aprobar las situaciones y ser valientes, gozosos en la esperanza, sufridos en el dolor, vencer en la buena batalla, así como Cristo venció. Amado, no te preocupes ante la adversidad. Si el Maestro lo ha permitido, es porque algo te quiere enseñar. Sé que seremos probados como el oro en el crisol. Yo quiero ser aprobado para servirte mejor. Yo quiero ser aprobado para servirte mejor.
en la esperanza, sufridos en el dolor, vencer en la buena batalla, así como Cristo venció. Yo estoy experimentando lo que se siente, aprobar las situaciones y ser valientes, gozosos en la esperanza, sufridos en el dolor, vencer en la buena batalla, así como Cristo venció. Yo estoy experimentando lo que se siente, aprobar las situaciones y ser valientes, gozosos en la esperanza, sufridos en el dolor, vencer en la buena batalla, así como Cristo venció. Yo estoy experimentando lo que se siente, aprobar las situaciones y ser valientes, gozosos en la esperanza, sufridos en el dolor, vencer en la buena batalla, así como Cristo venció. Así como Cristo venció.